emisiones de CO2 peruanas ya no provienen, a diferencia de otros países, de la producción de electricidad, ¿no? Por las razones que hemos visto, porque fundamentalmente hidráulica, que es renovable y de baja emisión, muy baja emisión, casi cero emisiones, y de gas, que es de baja emisión, ¿no? Entonces, está muy bien equilibrado. Ya, entonces, el problema en Perú no va por ese lado. ¿Dónde iba la mayor parte de emisiones? Era producto de los vehículos, ¿no? El parque automotor, que pues era básicamente a gasolina. Entonces, si es en términos de CO2, ya, que es el principal, eh, la principal causa del efecto invernadero y por tanto del cambio climático, el aporte peruano tendría que venir por, o cómo disminuirlo por parte de Perú, que ya de por sí es bajísimo, tendría que ser por el lado de reemplazar los vehículos a gasolina. Y eso va por lo que se llama electromovilidad. Ya, o sea, en el fondo, vehículos eléctricos. Ya que obviamente lo más conocido, lo más famoso, lo más popular es Tesla, ¿no? La empresa de Elon Musk, ¿no? Una de las empresas de Elon Musk. ¿Ya? Entonces, por ese lado van, digamos, las opciones que tenemos. ¿Ya? Por el lado de la electromovilidad. Ahora, ¿qué es la electromovilidad? Es el uso de automóviles eléctricos, así como bicicletas eléctricas, motos eléctricas, autobuses eléctricos y camiones eléctricos. Y la característica común de todos ellos que son total o parcialmente accionados eléctricamente, tienen un medio de almacenamiento de energía a bordo y obtienen su energía principalmente de la red eléctrica. Se cargan de la red eléctrica. Entonces acá viene la primera advertencia. ¿Ya? Esta solución, digamos, ¿ya? Funciona para países como Perú, cuya red eléctrica es fundamentalmente verde. ¿Ya? Si no, entran en un problema mayor. Lo habíamos explicado un poco antes. A ver, un ratito, por favor. Y este es el problema. Ya, ya. Es como el carro, ¿no? O sea, conduce su diésel, su carro diésel, acá no se acostumbra mucho el diésel. Dicho sea de paso, acá sería bueno que hubiese más carros con diésel porque tienen mejores motores, son motores más limpios. Ya nosotros, aparte de que tenemos gasolina, tenemos carros bastante antiguos, un carro automotor antiguo. Eso también ayuda en la... Si tuviésemos solo diésel y diésel nuevos, sería mucho mejor también, ¿no? Pero la mejor opción a futuro, sobre todo, sigue siendo electromovilidad, ¿no? Ya, por ejemplo, en este cómic, ¿no?
conduciendo el diésel y se siente, emite esto y se siente recontra mal, ¿no? Por emitir así. Ya, pero se compra su carro eléctrico y me siento tan bien, pero detrás está la generación, ¿no? Entonces, si la generación es sucia, el problema es incluso mayor, ¿ya? Porque si tenías un problema eh, ya de por sí producías energía eléctrica de manera sucia, ahora tienes que producir más energía eléctrica, porque aparte tienes que alimentar a los carros, ¿ya? Y aparte con todas las ineficiencias aumentadas, ¿no? Porque de acá a acá vas aumentando ineficiencias. Entonces tienes que producir más energía, y produces más energía y produces más contaminación. Entonces, esta es la limitación. El primer cuestionamiento que tienen que hacerse, ¿vale la pena? Ya, porque si no, mejor tener motores de combustión interna más eficientes, ¿no? Un motor más eficiente consume menos y aparte emite eh, menos CO2, ¿no? La mayor parte de la energía química almacenada en el combustible se convierte en energía para mover el vehículo, ¿no? Y una menor cantidad se desperdicia convirtiéndose en humo, una mala combustión. Entonces, ¿en qué inviertes los esfuerzos tecnológicos? ¿En mejorar este sistema o en promover este sistema que al final ensucia más si tu red es más sucia? Entonces, Perú tiene esa ventaja, ¿ya? Nuestro sistema no es así de sucio, es bastante limpio. Ya, son vehículos propulsados por uno o más motores eléctricos. La tracción puede ser proporcionada por ruedas o hélices propulsadas por motores rotativos. Tienen rotativos, ¿por qué? Porque el motor DC, los motores eléctricos de preferencia son rotativos. O sea, es más fácil crear energía rotativa, ¿no? Desde Faraday hasta ahora es más fácil crear energía rotativa. Tienen baterías por defecto, ya que las pilas de combustible se basan en otros principios y son diferentes. Pero también lo vamos a ver. La pila de combustible es hidrógeno. ¿Ya? Pues por defecto, en general, de los vehículos eléctricos tienen baterías. En realidad, una vez que les ponemos las pilas de combustible, ya va a mejorar una parte del problema, que es la que vamos a mencionar ahorita. Hay diversos tipos, incluso aviones, proyectos de aviones, esto es más complicado porque son más pesados, de aviones eléctricos. Entonces, pero todos comparten lo mismo, ¿ya? Otra cosa, no sé si he puesto algo histórico acá, pero sí, está más abajo. Ahorita lo vamos a ver. ¿Ya? ¿Qué tipos de carros eléctricos hay? Primero, el eléctrico puro, el Tesla. ¿Ya? Se alimenta de la energía eléctrica acumulada por un paquete de baterías, solo por el paquete de baterías que se recargan principalmente conectado a la red. Entonces, solo tiene el paquete de baterías, solo tiene un inversor, un motor eléctrico y un cargador. Nada más. Es el más simple de los vehículos eléctricos, el más fácil de fabricar, extremadamente fácil de fabricar. ¿Ya? La desventaja siguen siendo las baterías, ¿no? Y bueno, las desventajas que ustedes ya conocen, probablemente ya hayan oído de los vehículos eléctricos. ¿Qué desventajas conocen o han oído hablar de los vehículos eléctricos? ¿Quién me dice? Poca autonomía, profe. Poca autonomía, otra. Un poco más obvia comparada con los vehículos convencionales. La carga también, profesor. Demora mucho en cargar en comparación a los vehículos convencionales. Demora mucho en cargar. ¿Alguien más? A ver. ¿Alguien más? ¿Paolo? Ya, bueno. Otras desventajas. Demora mucho en cargar. El precio. Ya, es más caro que sus equivalentes es más caro que sus equivalentes en vehículos convencionales, ¿no? O sea, para el mismo tamaño, eh, para el mismo tamaño, para la misma forma, para la misma capacidad, etcétera, es más caro si compras un vehículo eléctrico que un vehículo convencional, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas? A largo plazo consume menos. La otra desventaja es el peso de las baterías y que se tienen que cambiar las baterías frecuentemente. No se consumen y se tienen que cambiar. Entonces no es como el carro convencional que lo compras y
tienes, no es que tengas que cambiarle el motor cada cierto tiempo, o alguna parte importante, las llantas tienes que cambiarles cada cierto tiempo, no más. ¿Ya? ¿Y cuáles son las ventajas de un vehículo eléctrico? ¿Ya? No contamina, bueno, uno, que no es una ventaja directa para el usuario, ese es el problema. Y dos, que eventualmente, si la electricidad es suficientemente barata, le gana en largo plazo al otro equipo, aunque demora un tiempo en pagarse, ¿no? Por el costo adicional. Ahora, viendo esas desventajas, la idea es atacar cada una de ellas. Ya ahorita lo vamos a ver cuando lleguemos a la empresa, cómo se ha atacado desde un punto de vista comercial y cómo se está atacando desde un punto de vista tecnológico. Ya, pero vamos a seguir viendo los tipos de vehículo eléctrico. Ya, el otro tipo de vehículo eléctrico se le llama de autonomía extendida. Ya, ¿cómo se logra una autonomía extendida? Le agregan ya un motor pequeño, más pequeño, a petróleo. Un pequeño motor de combustión que funciona como un grupo electrógeno para producir electricidad y poder continuar el viaje con las baterías agotadas. Acá tenemos que distinguir dos cosas. Ya, este no es un vehículo híbrido. Ya, aunque tiene un motor de petróleo, un motor de gasolina, un motor de combustión interna, no es un vehículo híbrido. ¿Por qué? Porque este motor no se conecta a la transmisión, ¿ya? Sino solo sirve para generar electricidad y recargar las baterías. ¿Ya? Es por eso que aumentamos la autonomía, o sea, se llama autonomía extendida. Entonces, cuando se descargan las baterías, encendemos el motor de petróleo, que es más pequeño, ¿ya? Y eso va cargando en el sistema. Por eso puede extenderse más la autonomía. Entonces, puede viajar más lejos. ¿Ya? Pero un poco que cumple el principio de la idea del vehículo eléctrico, que es no depender de combustibles fósiles, ¿no? Pues ya estás poniendo un equipo de petróleo. Ya deja de ser un vehículo cero emisiones. ¿Ya? Ahora, ¿por qué necesitamos esta opción para tener una autonomía extendida? Por algo que se llama densidad de energía. ¿Ya? La densidad de energía de la gasolina o el petróleo es mucho, mucho, mucho mayor que la densidad de energía de las baterías químicas, ¿no? Litio-ion, cualquier tipo de batería. ¿Ya? La densidad energética sería, la pueden medir en watts hora por volumen, ¿no? Por metro cúbico. ¿Ya? La cantidad de watts hora que puede almacenar se puede calcular, como habíamos visto al comienzo cuando habíamos visto energía, etc. De hecho, la mejor manera sería medirlo, la manera más exacta, sería medirlo en joules por metro cúbico. ¿Ya? Y recuerden que watts hora o BTUs, que es cómo se mide la energía química en petróleo, en gas, BTUs, y watts hora, que es electricidad, ambas se pueden convertir a joules, que les había comentado que el joule era el dólar del mundo de la energía, ¿no? Esa moneda de cambio común. Todo lo podemos convertir a joules, ¿no? De cada tipo de energía, para poder compararlo. Entonces, esa densidad, joules sobre metro cúbico, es mucho mayor en gasolina. Entonces, un tanque del mismo volumen de gasolina, que este pack de baterías, contiene mucha más energía en joules que este pack de baterías. Por eso es que puede llegar más lejos. Eso se llama densidad energética. Entonces tenemos el problema fundamental de la densidad energética para la autonomía. ¿Cómo lo solucionan estos vehículos? Pues de autonomía extendida, con un motor de petróleo solo para generar. Sigue siendo un vehículo completamente eléctrico, ¿ya? Porque la movilidad es eléctrica, ¿ya? Pero se le dice de autonomía extendida. Perdón, sigue siendo un vehículo eléctrico, pero se le llama de autonomía extendida, ¿ya? Porque tiene este pequeño motor de petróleo. ¿Sí, Renato? Profe, ¿y por qué no se utiliza una tecnología como en el KERS? Ya tienen KERS. Los Tesla ya tienen KERS, por ejemplo. Ujú. El problema con el KERS es que es un poco caro todavía, ¿no? Pero los Tesla, por ejemplo, ya tienen KERS. Ahorita vamos a ver el tema de por qué es caro. Ya, para los demás, el KERS es una rueda de inercia, una flywheel. Ya se empezó a usar en los Fórmula 1, por eso es conocido el KERS. ¿Ya? Y hubo todo un debate en el Fórmula 1, ¿no? Porque cuando empezaron a salir los KERS y cuando lo hacen, recuerden que acá
son equipos, ¿no? Los equipos son empresas privadas, pero que tienen el apoyo y la promoción ¿cómo se llama? De empresas de autos, ¿no? Audi, Ferrari, ¿no? Tiene sus equipos de Fórmula 1. ¿Para qué? Uno, para hacerse propaganda, la más importante. Pero dos, originalmente, era para probar nuevas tecnologías. ¿Ya? Entonces, una de las nuevas tecnologías, la última que vi que hubo un debate, ya, era esta del KERS, ¿no? Que lo que hace es una hoja son estos volantes de inercia, almacenan energía de forma mecánica por poco tiempo, ¿no? Tienen una rueda literalmente adentro, bien pesada, ya, que almacena energía dando vueltas, poca inercia. ¿Ya? Entonces, si tú agarras fíjense que acá está el eje del motor o del eje de la llanta, dependiendo del diseño, ¿ya? Es un diseño mecánico muy complejo, o sea, es los mecánicos ven esto, ¿no? Para, lo máximo, y a mí también, ¿no? O sea, si fuese mecánico, ingeniero mecánico, vería esto como, wow, o sea, qué genial este tipo de dispositivos, qué avanzado, ¿no? Es alta tecnología mecánica, ¿ya? Porque todo es mecánico. Entonces, el motor o el eje se conecta a la rueda de inercia cuando no necesita la energía para moverse, ¿ya? Y hace que se mueva la rueda, ¿ya? La acelera. Como es medio pesado, mantiene esa inercia. Y cuando necesita la energía, invierte ese sentido y la energía devuelve. Es como una batería mecánica, esa es la genialidad de esto. Cuando salió era wow, ¿no? Ya existían antes, pero cuando empezaron a aplicar, era una batería mecánica. El problema con esta batería mecánica es que es pesada y dura poco tiempo. O sea, no almacena mucho tiempo esa energía. No la almacena días. Pero nos sirve para qué. En la Fórmula 1, ¿para qué servía? Cuando no necesitas energía, ¿ya? O cuando al revés, te sobra energía y necesitas perder energía cuando frenas en las curvas. No sé si puedo abrir esta. Por eso esta infografía muestra esto, ¿no? Cuando frenas aquí está la frenada. Entonces, cuando frenas necesitas acumular energía. ¿Dónde la conduces esa energía? La dejas de enviar a las llantas y la envías al KERS. ¿Ya? Entonces el KERS va a empezar a girar allí. Y de hecho te va a ayudar a frenar. Vas a frenar más rápido. Y en el Fórmula 1 era especialmente bueno porque ¿cómo conduces en Fórmula 1? Frenas en la curva, ¿ya? Y aceleras al salir de la curva, inmediatamente después. Todo el truco de los buenos conductores de Fórmula 1 es saber cuándo frenar y cuándo acelerar para cada circuito. Ese es lo mejor que pueden hacer, ¿no? ¿Ya? Entonces esto les ha ayudado un montón. ¿Ya? O sea, porque te quita energía cuando más lo necesitas y te da energía cuando más lo necesitas. ¿Ya? Y ahí vino el debate, ¿no? Se volvió era medio antideportivo hacer esto, ¿no? Le dijeron, no, vamos a valorar el deporte porque todo en el deporte es ese truco de frenar, esto les está ayudando, lo van a hacer automático, blu, 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 pero la idea de la Fórmula 1 es probar nuevas tecnologías, ¿ya? Y se hizo al final, se aceptó. Después de un gran debate, algunos equipos estaban en contra, otros equipos estaban a favor, se aceptó el CARS. Y ahora ya está en los vehículos eléctricos de más gama, como eh, como los Tesla, ¿no? Ya, entonces son ese tipo de tecnologías. Lo que hay en todos, dicho sea de paso, es algo parecido al KERS, que se llama freno regenerativo. Ya, eso está en casi todos los vehículos eléctricos. ¿Por qué? Porque es muy económico, a diferencia del KERS, ya, porque es eléctrico. Ya, el freno regenerativo lo que hace es cuando frenas, ya, freno eléctrico regenerativo, cuando frenas, en un motor eléctrico que generalmente son así como estos, en la misma llanta están. Cuando frenas, el motor actúa como un generador. Y es más, de la misma manera que el KERS, absorbe energía. Entonces te sirve para frenar, no necesitas discos para frenar. Es una ventaja adicional. Sino que el mismo campo electromagnético crea resistencia y permite hacer frenar al vehículo. Y aparte de hacerlo frenar, genera energía con esa energía de frenada y recarga el vehículo cuando frenas.
Ya, por ahí tenía una foto que alguien me pasó, lo voy a guardar para otra ocasión. Tengo que ponerlo acá. Lo vi mucho en Facebook, como que era como un meme, ¿no? De que alguien había puesto, le habían tomado la foto, había puesto un generador en la llanta y lo había conectado a sus baterías por afuera, ¿no? Y dicen, ¿cómo a nadie se le había ocurrido esto? Casi todos los vehículos eléctricos lo tienen, es esto, es el freno regenerativo. Es más, si alguien hace eso, lo que está haciendo es agregarle más peso al carro y no es una genialidad, es al revés, es una tontería, ¿no? Está agregándole más peso al carro y para obtener muy poca carga, porque ya lo hace un carro, casi todos los carros eléctricos lo hacen. Las motos eléctricas, por ejemplo, no tienen eso, ya no tienen el sistema. ¿Por qué? Porque lo hace más pesado y al final es más ineficiente, ¿no? Porque tener un motor que al final también sea como generador, le agrega peso, ¿no? Y entonces, al final la energía que recuperes probablemente no valga la pena. También van a escuchar comentarios. Si se carga en la bajada, en Arequipa sobre todo, que tiene muchas cuestas, ¿no? Lo recargo en las bajadas. Entonces ya no voy a necesitar cargar, ¿no? O sea, ahí voy a generar la energía, ¿ya? Pero, ¿qué problema hay con eso? ¿Quién me dice? O sea, si voy a cargar frenando, entonces ya no voy a necesitar tomar energía, ya no voy a necesitar energía. Ahí recargo. ¿Cuál es el problema con eso? Hay gente que dice eso, ¿no? ¿Cuál creen que sea el problema? Si tengo este freno regenerativo, ¿voy a necesitar otra vez recargar energía? Si estoy cargando cuando freno. ¿Ya? ¿Cuál es el problema con eso? ¿Por qué no me sirve tanto como la gente piensa? ¿Alguien? ¿Ya? Porque la energía que necesito para ascender una cuesta, ¿ya? Siempre, ¿ya? Va a ser mayor que la energía que libero al descenderla. ¿Ya? Siempre. Desde el principio de la entropía. Es la razón por la que no existen las máquinas de movimiento continuo, ¿no? Siempre han querido una máquina que genere energía de la nada, ¿no? Se mueva continuamente. Eso se llama la máquina de movimiento continuo. Eso no existe, jamás va a existir por física. Es imposible tener una máquina, ni hablar de 100% eficiente, ¿ya? Y ni hablar de las fantasías que hay de 110% eficiente, 120% de eficiencia. No puedes sacar energía del aire, de la nada, perdón, ¿no? Por física. Siempre la vas a eh, necesitar. Hay alternativas cuánticas, ¿no? Energía de bajo nivel, creo que la llaman, de baja densidad, algo así, ¿no? Pero está, igual no es, 100%, no es más 100%. O sea, sencillamente no es posible. Puedes aproximarte, pero no es posible pasar de ese 100%. Entonces, la energía que obtengas de esa frenada nunca va a compensar la energía que necesitabas para acelerar el carro a esa velocidad o para subir una cuesta y bajarla. Entonces, el freno regenerativo ayuda, igual lo vamos a ver más adelante, me estoy adelantando con esto, pero no ayuda tanto como se podría esperar. Y además, la mayor parte de carros ya lo tienen. La mayor parte de carros ya tiene freno regenerativo y ya los Tesla ya tienen el CARS, ¿no? Que es ese freno mecánico, que también ayuda. ¿Ya? Entonces, siguiendo con los tipos. El híbrido. Ahí ya usas dos motores, uno eléctrico y otro de combustión interna. Ambos pueden mover las ruedas independientemente o trabajando juntos. Y se recarga solo con el motor. ¿Ya? Es la primera. ¿Cuál es la diferencia con los otros que hemos visto? Aquí lo vamos a ver. Antes de eso. Híbrido enchufable. ¿Ya? Es un híbrido que lo puedes cargar en la red. Es la diferencia entre el híbrido normal y el híbrido enchufable, es que el híbrido normal solo lo recargas con el motor. Ya por eso que ya no hay, pues que no era tan buena idea el híbrido regular. El híbrido enchufable sí, porque la batería la puedes recargar ya sea con el motor o ya sea con la red eléctrica. Este sería el que valdría la pena. ¿Ya? Ahora, por ejemplo, un vehículo eléctrico híbrido en paralelo. Este es otro tipo son los tipos de vehículos eléctricos híbridos. Tienes el motor de combustión interna, el tanque de gasolina, sí usa gasolina. El motor de combustión interna se conecta directamente a la transmisión.
en el auto típico moderno de transmisión delantera. Aparte tienes el motor y el generador eléctrico. Ya tienes el controlador del motor y el motor eléctrico también puede mover la transmisión. Y de hecho lo pueden mover juntos, ya en determinadas maneras de funcionamiento o por independientemente. Ese controlador del motor viene de un convertidor de potencia y una batería recargable de tu banco de baterías. Ya, en este caso no es enchufable. Ya, o sea, no puedo recargar la batería. La batería se recarga solo por el motor, generador eléctrico, ya conectado también a la transmisión. Ya, entonces este es el que no es recargable, solo reabasteces combustible. Ya, en general no es una buena idea. Ya, el vehículo eléctrico híbrido en serie. ¿Ya? Tanque de gasolina, reabastecimiento de combustible, motor de combustión interna. El motor solo alimenta el generador el convertidor de potencia, batería recargable, convertidor de potencia, eh, controlador del motor, el motor eléctrico y la transmisión. No está conectado el motor de combustión interna. El motor de combustión interna no acelera la transmisión, solo el motor eléctrico, ¿ya? Y solo sirve para alimentar la batería recargable. Otra vez, solo de combustible. Estos, dichos de paso, no son buena idea en vehículos normales. Son buena idea por ejemplo, eso es lo que usan es muy parecido a lo que se llama diésel eléctrico, ¿no? A los motores, a los vehículos diésel eléctricos. ¿Qué es un vehículo diésel eléctrico? En los grandes camiones de mina, ¿no? Los volquetes Komatsu, a ver. Este tipo de volquetes que hay en mina, estos son diésel eléctricos. ¿Ya? Un motor, ¿por qué se usa un motor diésel eléctrico en estos? Y donde más se usan desde hace, que ya debe ser un siglo que se usa eso, se sigue usando, es en las locomotoras. Las locomotoras que ven cuando pasan acá, ya son diésel eléctricas. En el fondo son vehículos eléctricos. ¿Ya? ¿Por qué se usan en vehículos grandes? ¿Ya? Porque si tú tratases de mover una de estas cosotas con el tamaño de casas, solo con un motor normal, un motor, eh, ¿cómo se llama? Diésel, motor clásico, el motor sería de la mitad del tamaño del vehículo. Prohibitivo, o sea, no. Ineficiente, muy ineficiente. Que usan lo mismo que usaban las locomotoras eléctricas desde, ya como les digo, hace como 100 años. ¿Ya? Que lo que hacen es, tienen un generador diésel, ya un motor diésel, creo que está el gráfico, un motor diésel, que es esto, que está en la mitad de la locomotora, que es un motor grande. Ya, recuerden que esta locomotora tiene que jalar un peso enorme, ¿ya? Y tienen que jalar, pueden jalar 100 vagones, ¿ya? O sea, son muy poderosas, ¿ya? ¿Por qué son poderosas? Porque si solo usas un motor diésel para mover las ruedas, el motor, el motor y la transmisión serían tan grandes que necesitarías unas 20 de estas, una locomotora de 20 veces el tamaño de una de estas. Entonces, imposible. Ya, entonces, desde hace mucho tiempo, para mejorar esa capacidad de jalar, de carga, ya lo que hicieron es usar un generador diésel grande, pero lo usan para generar electricidad. ¿Ya? Y en las ruedas, ¿qué son? Son motores eléctricos, porque tienen mejor torque, más eficientes, etc. No necesitas una transmisión. Y te ahorraste la transmisión, que es la mitad del peso. Porque los transmites con cables gruesos, pero cables eléctricos. Ya, de acá también vienen los frenos regenerativos, dicho sea de paso. La tecnología también de locomotoras, muy antigua. ¿Ya? Y aplicada a los carros. Entonces, estas dos opciones, ¿ya? Esos vehículos eléctricos híbridos solamente, en el fondo, son motores eléctricos, diésel eléctricos, no son más. Entonces, ¿de qué te pueden servir? Para los vehículos convencionales, por eso no se usan tanto. ¿Dónde se usan eso? En vehículos normales y no en locomotoras, por ejemplo. ¿Dónde los van a ver estos? En camiones, ¿no? En los tractores, o sea, camiones. ¿Cómo les dicen estos? En inglés, tractors, camiones remolque.
¿no? Hay camiones remolque eléctricos. La empresa que hace estos camiones eléctricos se llama Faraday. Como digo, la otra se llama Tesla, yo me voy a llamar Faraday. ¿Ya? Y hacen que este tipo de camiones eléctricos. Y estos sí son así. Porque sirven para eso, para jalar grandes cantidades de carga. ¿Cuáles son los otro tipo? Ya sigue siendo híbrido, tanque de gasolina y es dual. Ya tiene un motor de combustión interna, la transmisión está acá, el motor, la batería recargable, pero otra vez, ya todo lo que hace el motor de combustión interna es generar energía para la batería. ¿Ya? Y este otro motor se encarga de la transmisión. Entonces lo mismo. ¿Dónde cambia la cosa? ¿Ya? Y donde ya se vuelve interesante para este tipo de vehículos, cuando son enchufables. ¿Ya? Y es sencillo, es lo mismo que un vehículo eléctrico, un vehículo híbrido en paralelo, ¿ya? Pero le agregas un cargador a bordo, una batería de carga, y le pones un enchufe de carga. Estos son los más comunes. Los Leaf, todos ellos son híbridos enchufables. ¿Ya? Y la otra opción es un vehículo eléctrico de batería. Ya tienes el cargador a bordo, el protector de potencia y solo tienes baterías. ¿Ya? A diferencia de este. ¿Ya? ¿Ya? Este ya es un vehículo eléctrico puro. Ya los Tesla. ¿Ya? Desventaja, necesitas un banco de baterías grande. Acá necesitas bancos de baterías pequeños. Acá ya necesitas un banco de baterías grandes. Nadie te va a salvar. No tienes un motor generador que te pueda salvar. Eléctrico con pila de combustible. El más interesante para el futuro. ¿Ya? Tienes un tanque de hidrógeno. ¿Ya? Es un químico, igual que los otros, tienes un tanque aparte, ¿ya? Pero es hidrógeno. Y una pila de combustible. ¿Ya? Esta combinación, esta tecnología de la pila de combustible es la que puede ayudar mucho. ¿Por qué? Porque el hidrógeno ya tiene una densidad de energía mayor que la batería. ¿Se acuerdan que la densidad de energía es joules por metro cúbico? Esta es mayor. No es tan alta todavía. Entonces, después, cuando mejoren la tecnología de los tanques, muy difícilmente, pero quizás después. No es tan alta como la gasolina. O sea, la densidad energética de hidrógeno no es tan alta como la de la gasolina. Pero es lo suficiente como para mejorar tu vehículo y darle un mayor alcance. Este es más o menos el futuro. Otra ventaja del hidrógeno, ayer habíamos visto lo que eran reformadores. Entonces, para producir hidrógeno económicamente, puedes usar electricidad. ¿Ya? Es un poco caro usar electricidad, sí, si la obtienes de recursos no renovables. ¿No? Si lo obtienes de la red eléctrica. Pero si la obtienes de forma renovable, ¿no? Teóricamente te sale gratis. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es? Bueno, acá viene mi idea de cómo sería un futuro limpio con tecnología. ¿Ya? En Arequipa, que hay tanto sol, ya tienes tu vehículo eléctrico, un tanque de hidrógeno, ya tienes paneles solares en tu casa, y la energía excedente de los paneles solares, que recuerden está en la mañana, no en la noche. ¿Ya? En la mañana no hay casi nadie en tu casa, así, toda esa energía se desperdicia. Aparte se desperdicia en verano, porque ahí captas más energía, pero no la usas. Entonces estás desperdiciando energía. Esa energía excedente la usas para generar hidrógeno, y tienes tu tanque de hidrógeno. ¿Ya? Y lo usas para tu vehículo. Entonces en la mañana llegas con tu vehículo, ¿ya? Puedes imaginarte, es muy futurista, ¿no? Pero te lo imaginas, solito se recarga el hidrógeno porque donde estacionas ya solito se conecta, ¿ya? Luego sales en tu carro, vas al trabajo y ahí también hay paneles solares y puedes recargar esta batería recargable, la puedes enchufar si no recargas con hidrógeno. Y ahí puedes usar esa alternativa, ¿no? Si quieres ser más eficiente, a veces recargas directamente de las baterías, eso lo puede encargar un sistema inteligente que controle eso. Y cuando quiero irme de viaje en un fin de semana, ya recargo de hidrógeno. Y ahí tengo más alcance. ¿No? Entonces, de energía limpia, ya carros limpios, no emiten CO2 y tienen suficiente alcance. Solo es cuestión de tener tecnología, de implementar estas tecnologías, que no son tecnologías que no se pueden implementar, que ya se están trabajando, que ya están implementadas en prototipo. Y no son tecnologías complejas.
¿ya? Y acá es donde voy a hablar de ventajas y desventajas, ¿ya? La electricidad es mucho más barata que los combustibles fósiles y a diferencia de esto se puede producir mediante energías renovables y limpias, ¿ya? No sé si hablamos de eso al comienzo, pero la gran ventaja que hubo entre la primera y la segunda revolución industrial, la que estamos ahora, la revolución eléctrica, creo que sí lo hablamos, es que la energía eléctrica es más barata, siempre es más barata, ¿ya? Que estar llevando, incluso ahora, o sea, cómo llega la gasolina al grifo que está cerca de nuestras casas, el grifo que está acá a la vuelta. Ya tienes que traerla en barco desde una refinería en Talara, la traes en barco, la traes a Matarani, en Matarani la descargas, la subes en, en remolques, los remolques los traen hasta acá y acá se entra al grifo y de ahí la tomas, ¿no? Todo ese transporte encarece un montón la gasolina. Literalmente estás usando gasolina porque estás haciendo la gasolina del buque, la gasolina de los cisternas, ¿ya? Para traer gasolina hasta acá, para quemarla acá. Entonces, eso hace bastante cara la gasolina. Cuando preguntan por qué sube la gasolina, cada vez que hablan de que sube o baja el precio de la gasolina, ya todo el mundo habla del barril y en el fondo es sacar un líquido jugo de dinosaurio de la tierra. No es tan complicado, ¿no? ¿Qué es lo que hace cara la gasolina? Eso, ese transporte. ¿Ya? Entonces estamos usando ¿cómo decirlo? Estamos haciendo lo mismo que se hacía en el siglo XIX, en la primera revolución industrial. Con nuestros carros estamos haciendo lo mismo. ¿Qué se hacía en el siglo XIX para mover las máquinas de vapor en Londres, en París, en las ciudades industriales de esa época? Minabas carbón en una mina en Gales, lo metías en carretas, lo enviabas a Londres y ahí lo quemabas. Recontra ineficiente, recontra caro. La electricidad nos salvó de eso. Y por alguna causa, son causas tecnológicas que son pues, costoso analizarlo, pero no lo hacemos lo mismo con los vehículos. Hasta ahora. Ya estamos empezando a hacerlo. ¿Ya? No emite gases contaminantes al medio ambiente. ¿Ya? Entonces, la primera ventaja, perdón, y es la mejor ventaja, es económico. En el fondo, es económico. Ahorita lo vamos a analizar. Sería mucho más barato. Mucho más barato. ¿Ya? Y esa es la que más tenemos que aprovechar. O sea, si aprovechamos la tecnología, sabemos hacerlo y sabemos manejarlo, esta es la ventaja que va a hacer que la gente cambie al vehículo eléctrico. No lo estamos haciendo, no se está haciendo. Algunos lo están haciendo, pero ahorita vamos a ver, no se está haciendo. Ya tratar de convencerlos por salvar el planeta o porque es más económico, por un futuro mejor, etcétera, para tus hijos. La mayor parte de la gente no se convence con eso. Es lamentable, pero es así y estamos buscando soluciones reales, ¿no? Por ejemplo, ahora que había no sé si han visto, ¿dónde venden motos eléctricas? ¿Dónde se venden muchas motos eléctricas acá en Arequipa ya? Ya se ven motos eléctricas, ¿dónde las venden? ¿Dónde han visto tiendas de motos eléctricas? ¿Alguien? ¿Dónde venden motos eléctricas? Fernando, Mercado, Avenida Ejército, muy bien. Otro lugar. Ya, la primera tienda que yo conocí o que vi era en la Avenida Dolores, Fernando. Sí, exacto. Ya, eso ya hace 5 o 6 años. Ya, entonces ahí ya vi que empezaban a vender motos eléctricas. Ya, era un ingeniero que también había hecho había convertido su auto lo había convertido en auto eléctrico, no le gustaba eso. Ya, pero hace 8 o 9 años, cuando empezó, muy poca gente compraba motos eléctricas. ¿Por qué? Porque lo comparaba con la moto convencional, ya 3 veces más cara que una moto convencional. Ya, entonces muy poco se compraba. Le costó mucho empezar a mover su negocio.
¿Ya? ¿Por qué ahora sí se están vendiendo motos eléctricas? Porque ya son más económicas, han bajado mucho de precio. Entonces, lo, tratar de vender algo por lo limpio, eh, porque es más renovable, la mayor parte de la gente no te lo va a comprar. A ellos y es lamentable, es así, pero es una realidad. Ahora, esa realidad se puede vencer. ¿Por qué? Porque en realidad sí es más barata, por la razón que les digo, y algunas razones que les voy a dar ahora. En el fondo, sí es más barato. ¿Ya? Las otras razones, no emite gases contaminantes al medio ambiente, sí, pero a la mayor parte de la gente lamentablemente no le importa. No presenta desechos como aceites, filtros, repuestos, que luego podrían contaminar el medio ambiente. Si me lo hacen mi cambio de filtro y mi cambio de aceites, la gente es así, yo voy y hago mi cambio de aceite, en el fondo no me importa, y no he visto mucha gente que cuando van a hacer el cambio de aceite, entren y pregunten, oye, ¿dónde están botando el aceite? Acá en Perú, cuando hacen su cambio de aceite, créanme, la mayor parte de ellos lo botan en donde pueden, en la, en la, en la sequía, en la torrentera, donde pueden. O sea, esta es otra preocupación que no. Ya pueden ser utilizados ya sea como motor híbrido solamente eléctrico. Y una que sí puede ser para convencer a la gente es de fácil mantenimiento. El motor eléctrico, los autos eléctricos, en el fondo, son más fáciles de mantener y de construir que los vehículos de combustión interna. Ahorita vamos a ver en la parte un poco histórica. Por ejemplo, este Mitsubishi IMF, que es el que conozco que sí hay datos para Perú y sí se comercializa en Perú. 150 kilómetros de autonomía con una recarga, costo de recarga 8 soles, 0,05 soles por kilómetro y bajando. ¿Ya? Entonces, en este aspecto de consumo, sí es más barato. El problema es que para el mismo vehículo son más caros. ¿Ya? Desventajas, entonces, alto precio de compra. O sea, este vehículo que no se ve como gran cosa, ya es mucho más caro, 2 veces, 3 veces más caro que el mismo vehículo con motor de combustión interna. Entonces, es un alto precio de compra. La carga es lenta, no hay infraestructura de recarga, o sea, con el otro voy al grifo, acá donde voy. Por recargo en mi casa y en ningún lugar más. Eh, una desventaja que no va a ser tanta, quizás, baja de tensión en la red eléctrica por una eventual recarga masiva de coches eléctricos, aumento de la energía eléctrica por su mayor demanda. Esto es algo que se corrige por el mercado, o sea, una mayor demanda va a haber una mayor oferta. Colas y retrasos en los puertos de descarga, también, esto también es una desventaja, es muy incómodo. Ya, por ejemplo, este cuesta $24,000. Por un carrito así, $24,000, la mayor parte se lo piensa. Ahorita vamos a ver cómo se solucionó esto también, que es algo un poco más psicológico. ¿Ya? Y para eso tenemos que ver un poco la historia. Este señor, que era un sacerdote húngaro, fue el primero que hizo un vehículo eléctrico. De juguete, pero un vehículo eléctrico. El inventor de la batería de ácido plomo fue Gastón Planté, ¿ya? Una batería económica. ¿Ya? Ahí hubiésemos podido cambiar todo. Esa es la ocasión que tuvimos para haber adoptado el eléctrico. ¿Ya? Y los primeros que hicieron locomotoras eléctricas fue Siemens, este señor. ¿Ya? Que hasta ahora su empresa existe en Alemania, uno de los grandes de energía eléctrica. Este otro señor, ¿ya? Es el primer vehículo eléctrico, que era de los primeros vehículos, y que era el triciclo eléctrico de Gustave Trouvé, el francés. Desde entonces ya los perritos empezaron a ladrar a los carros. ¿Ya? Y el más interesante que encontré en la parte histórica era este. Acá tuvimos la oportunidad. Este señor, Thomas Parker, creó un taxi eléctrico que le llamó Versailles, ese era su modelo, digamos. ¿Ya? Y en Inglaterra creó un servicio de taxis eléctricos, ¿ya? Eso en 1897. ¿Ya? Y ¿por qué 120, 130 años más recién estamos regresando a esto? Esa es la pregunta. ¿Ya? Y también te da una solución tecnológica ahora para este problema de la recarga. ¿Ya? Los puestos de recarga. ¿Cómo hacían en esa época para recargar los carros? Un taxi tiene que aprovecharse al máximo rápidamente. En la base de los taxis en Londres, ¿ya? Cambiaban las baterías. En las baterías se iban recargando en la base. Cuando regresaba de su turno el conductor, cambiaba la batería. No se esperaba recargar el carro, cambiaba la batería. Esa es otra manera que se está pensando para hacer eso. ¿Por qué es complicado eso? Por la diversidad de marcas, no está estandarizado.
Este era el único vehículo eléctrico que existía, por lo tanto usaba el mismo sistema, por lo tanto usaba el mismo sistema de baterías. Si todos los fabricantes se ponen de acuerdo y usan el mismo sistema de baterías, van a poder recargarlas rápidamente, porque llegas a la estación de servicio y recargas, no te pones a recargar el carro, sino recargas la batería. Hay ciertas complejidades ahí, pero es factible y era lo mismo que hacían en 1897. ¿Qué pasó después? Ahí se empieza a desviar la historia. Sale el motor de combustión interna con sus ventajas, sobre todo la densidad de combustible. Lo que ralentizó todo esto fue la tecnología de baterías, que no progresó a la velocidad que se hubiese sido deseable. Sin embargo, aún existían nichos de mercado, por ejemplo, los taxis, los carritos de golf y los montacargas. ¿Ya? Incluso en los 60s y 90s aún existían vehículos eléctricos. En el fondo no es algo nuevo. General Motors tenía el EV1, Honda tenía el LV, no eran muy comerciales, pero existían. ¿Ya? ¿Y dónde empieza a cambiar las cosas? Bien entrado el siglo XXI. ¿No? Acá están, por ejemplo, dónde se están vendiendo más vehículos eléctricos. ¿No? China, Europa, Estados Unidos, California. California se separa sola porque solita ya es un país más en este tema de los eléctricos. Noruega, ¿por qué Noruega, siendo un país tan pequeño, tiene tan alto esta tasa? Porque lo están haciendo obligatorio. Ya, para cólera de muchos noruegos, dicho sea de paso, ¿no? O sea, si vean a muchos noruegos, no están satisfechos, ¿no? No les gusta la idea de que los obliguen a comprar. ¿Ya? Alemania, sobre todo los que viven en zonas rurales, ¿ya? Porque los están obligando a tener un vehículo que no les va a servir, porque ellos tienen que desplazarse muy lejos. ¿Ya? Alemania, Japón, Francia, Reino Unido y los Países Bajos. En general, todos estos, de Noruega para abajo, tienen grandes ventas porque el Estado subvenciona esas ventas de autos. California porque el Estado no subvenciona, pero obliga, igual Noruega. Y los Estados Unidos en general también por esa obligación. Ya Europa, ¿no? Por lo mismo. Y China, que bueno, eso es un poco más inusual, no obliga, no subvenciona, pero como está produciendo y está creciendo exponencialmente, es la que está agarrando esa onda de vehículos. ¿No? Acá sí es mucho más natural, no es obligado este crecimiento. Ya, desventaja de que esto crezca en China, que la matriz eléctrica china es la más sucia del planeta. Entonces, esto no es tan buena noticia para el medio ambiente. Porque esos vehículos van a consumir energía sucia. Es peor. Ya, lo mismo, pero por cada millón de habitantes. Acá nos damos cuenta por qué China. Ya, China no está vendiendo tanto vehículo eléctrico porque lo promuevan o por cualquier otra razón, sino porque hay una mayor cantidad de chinos. Esto es por habitante. Y ahí China queda atrás. ¿Ya? En cambio, Noruega, 55,9 por cada 1.000 habitantes está comprando vehículos eléctricos. Y eso es porque están obligados, no por otra razón. Ya, la flota de carros eléctricos, como ha crecido, ya en 2019. Ya, ¿dónde hay más? En China. Ya, ojo, en China hay más porque hay más chinos, no por otra razón. ¿Qué porcentaje de vehículos eléctricos se venden? En Noruega, en Islandia, en los Países Bajos. Ya, otra vez Noruega por la obligación que tienen. Ya, el mercado global que está creciendo. Ya, ¿qué más acá? Es otra del mercado, miles. Fíjense cómo Sudamérica recién empieza, ¿no? Pues hay todavía algo de potencial. Y esto es interesante, los participantes. ¿Ya? Vehículos eléctricos al 100%, híbridos enchufables, diésel, gasolina. Obviamente Tesla ya solo produce vehículos eléctricos al 100%. Y todos los demás participan, pero en menor dimensión. El problema son estos, Suzuki y Toyota. Ya los más grandes, son de lejos los más grandes de todos los demás, no tienen vehículos, no se interesan mucho en vehículos eléctricos y híbridos enchufables. ¿Quiénes son los líderes? Tesla, obviamente, los europeos, Audi, BMW, Citroën, ¿ya? Smart, que inicialmente son vehículos pequeños, pero todos ellos tienen producciones muy pequeñas. ¿Ya? El que está interesante y que es una novedad, digamos, que está entrando en esto es Volkswagen.
Y es la ventaja, porque de los grandes, ¿ya? Los que producen grandes cantidades de vehículos, Volkswagen es el que puede hacer la diferencia, ¿no? Porque él sí produce en masa. Y ha sacado una serie de vehículos, el e-tron, el e-up y el e-golf, este es el que más me interesa, ¿no? El otro grande de las producciones, si no lo sabían, la empresa más grande después de Toyota es Renault, Nissan, Mitsubishi, que se juntaron, es una alianza. Ellos han sacado el Nissan Leaf, que ya existía antes, y el Renault Zoe. Ya, entonces también están entrando los grandes. Un grande que acá lo han visto seguramente, pero que es nuevo, es Seiyan Yeli, su marca es la Yeli, ya que es el grande chino. ¿Ya? Y ha sacado estos dos, el Geometry A y el Geometry C. Tesla, ¿ya? Y acá quería comentar algo más. Solo vehículos eléctricos, el más famoso por Elon Musk y por la propaganda que se hace, etcétera. Pero ¿qué es lo ingenioso de Tesla? ¿Ya? ¿Se acuerdan que habíamos visto este problema? ¿No? Altos precios de compra. Ya habíamos visto que tenía ventajas a largo plazo, pero que el precio de venta era el problema. ¿Cuál fue la genialidad de Tesla, de Elon Musk? ¿Ya? ¿Qué pasaba antes de Tesla? ¿Ya? Había el Nissan Leaf, había vehículos eléctricos, había vehículos totalmente eléctricos. Pero ¿quiénes lo conducían? Leonardo DiCaprio, que se hacían propaganda llegando a ser conscientes ambientalmente, ¿no? Las estrellas de Hollywood se hacían propaganda y tenían esos Tesla, esos Leaf, por ejemplo, esos vehículos. Tienen vehículos de $30,000, 30,000, $40,000, pero que no eran distintos que estos. Nissan Leaf, incluso sería peor, este último modelo. ¿Ya? Entonces la pregunta era, ¿por qué no se venden más? ¿Ya? Y la respuesta era sencilla, eso se dio cuenta rápido más, ya se habían dado cuenta mucha gente antes, por supuesto. Si yo soy un usuario común, no soy ni Leonardo DiCaprio, no soy alguien que quiero dar una señal de que soy bueno con el medio ambiente, ni me conviene hacer eso, sino simplemente quiero un carro, ¿por qué voy a gastar $40,000 por un carro que externamente se ve como un vehículo de $10,000? ¿No? Mejor me compro mi Hammer. Ya hay Hammer Civil, has dicho sea de paso. Entonces el consumidor promedio, sobre todo norteamericano, europeo, sabes que por $40,000 mejor me compro algo que se vea mucho mejor, que se vea de $40,000. ¿Ya? Y eso fue lo que hizo Tesla. Ya, lo que Tesla dijo es, ya, si voy a vender un carro de $40,000 solo eléctrico, que se vea como un carro de $40,000, ¿no? De lujo. Ya empezó con este roster, luego el modelo X, $130,000, $110,000, ahí empezó. El modelo S ya en $70,000. Y la estrategia de Tesla es poco a poco ir bajándolo. Y el modelo 3, que igual se ve bien, sigue estando en $35,000. Empieza al revés. No voy a empezar fabricando un auto así para después subir. Voy a empezar al otro lado. Voy a fabricar un roster, un modelo X de lujo, a este precio, un buen precio, para que lo compre gente bien. Y ahí voy a empezar a mover los vehículos eléctricos. Hasta que haga, y esa es la clave, economía de escala. ¿Por qué son tan baratos los Toyota Corolla? Son máquinas complejas. Los autos de combustión interna, el Toyota Corolla, cualquier vehículo que vean, son máquinas muy complejas. La única razón por la que son relativamente económicas, y son bastante económicas, es que porque se producen por millones. Ese es el truco de la industria automovilística, es producir en grandes cantidades para que esté disponible a todos. Y no funciona si no se producen en grandes cantidades. Ese es el truco. Hay un truco adicional, mucho sea de paso. ¿Ya? Los autos eléctricos, potencialmente, o sea, si se fabricasen en las cantidades que se fabrican los autos normales, serían mucho más económicos de fabricar, bastante más económicos de fabricar, que un auto de combustión interna, porque son menos complejos. Por eso es que los primeros vehículos, los primeros autos, eran eléctricos, porque eran más fáciles de hacer. Un motor eléctrico tiene muchas menos piezas, es mucho más sencillo de usar y mantener que un motor de combustión interna. Por eso ya en 1881 había autos eléctricos. Iban a pasar 20 años más antes de que se empezasen a fabricar autos de combustión interna, antes de que los motores de combustión interna estuviesen lo suficientemente desarrollados como para poder instalarse en vehículos. Acá fue donde todo cambió.
¿no? Se tuvo que esperar porque no había batería suficiente, porque no había suficiente tecnología de baterías, a ese momento para hacer el cambio. ¿Ya? ¿Cuál es la estrategia que sigue Tesla? ¿Ya? Hacer el desarrollo tecnológico, ha dejado libres las patentes, y el siguiente paso es reducir, que también lo está llevando adelante, es reducir el precio de las baterías. ¿Ya? Ahora ya existe litio, por eso que estamos en la carrera de litio, ¿no? Que también en Perú de hecho pasa bastante litio. Esa estrategia es la que puede llevar a la masificación. Y por las razones que les digo, ¿ya? En el fondo, serían más baratos de fabricar. No tienen por qué ser así de caros, ni siquiera así de caros. Son así de caros porque solo puedes fabricar unos cuantos, y solo puedes fabricar unos cuantos porque no te los quieren comprar, por las razones que hemos visto antes. Entonces, ¿cuál es la salida? ¿Ya? Diseña tus vehículos para que los quieran comprar. ¿Qué es lo que hizo Tesla? No diseñes tus vehículos para que los compren unos cuantos, para hacerte propaganda, eh, para enviar señales de que eres bueno con el medio ambiente. Diseña tus vehículos como una empresa para que te los compren. ¿Ya? ¿Qué es lo que están siguiendo al resto de empresas? Ya están sacando nuevos vehículos. Este es BMW, por ejemplo. ¿Ya? Este es el BMW i3. ¿Ya? Entonces ya, eso se ve como un vehículo caro. Lo van a comprar. Toyota, la RAV, el IQ. ¿Ya? Hyundai, el Ioniq, que es el único que sé que sí se vende acá en Perú, 141 soles, pero se ve bien. El Kona, General Motors, ya están entrando, la Hammer, el Bolt, el Ford Focus hace tiempo que está ahí, ¿ya? Entonces ya están entrando. Otras cosas que se están haciendo, promoverlo como la Fórmula 1, si alguien ha visto ya la Fórmula eléctrica, está interesante. Ya, las carreras solares, con vehículos solares, este es interesante porque es acá nomás en Atacama, parten de Santiago y llegan a Arica. Ya algún día esperemos la universidad, es para universitarios, dicho sea de paso, no se puede participar ahí. Y ojalá algún día lleguemos a participar allí. Esta es otra interesante para universitarios, las carreras de vehículos autónomos, se está mezclando, generalmente los vehículos autónomos es otra ventaja, es más fácil hacerlos desde vehículos eléctricos. ¿Ya? Esta se llama Fórmula Student Driverless, ¿ya? También para participar. Y eso nos pasa, aunque muy de pasada, a lo que es vehículos autónomos. Ya los vehículos autónomos de preferencia son eléctricos, ¿no? Entonces hay una tendencia a la automatización de vehículos. Ya, es usar mecatrónica, inteligencia artificial y sistemas multiagente para ayudar al conductor del vehículo. Ya, primero para ayudarlo y después eventualmente a un vehículo robótico o autónomo, ya que también lo está haciendo Tesla. Ya, acá los niveles de automatización, desde el 0 hasta el 5. Ya, en el nivel 0 es cero automatización, los carros de ahora, no pasa nada, hasta la automatización total, ¿no? El vehículo 5, que todo lo hace el vehículo autónomo. Sobre vehículos autónomos, ¿qué ocurre? Son mucho más caros. Tienes que poner radares, LIDAR, sonar, GPS, unidades de posición inercial. Y la verdad es que solo funcionan en ambientes muy ordenados. Si tú agarras un vehículo autónomo moderno y lo pones en ambientes como el de Perú, con Arequipa, como se conduce, no va a poder moverse. El pobre vehículo va a acabar lanzándose del puente, porque la gente acá es recontra impredecible y una computadora va a tener que predecir algo. Ya de por sí es bastante difícil en ciudades y países más civilizados, imagínense acá. También hay que tener en cuenta consideraciones de seguridad. Ya, 90% de los accidentes automovilísticos se deben a la negligencia humana. Entonces, la gente tiene miedo de los vehículos autónomos, a que nadie maneje. Pero la verdad es que es un buen robot, va a ser mejor conductor que un mal ser humano. ¿No? No se va a embriagar, ya no se va a adormecer, no se va a dormir, no se va a descuidar. Ya, problemas éticos, ya el dilema del tranvía, el llamado dilema del tranvía, es un clásico de los dilemas éticos. En ética, los filósofos se conocen muy bien el dilema del tranvía. Y es un problema clásico para el carro eléctrico. ¿Ya? El dilema del tranvía va así. Tú estás en la opción de cambiar una vía del tren, en un tranvía. Ves que el tranvía está sin control.
Por esta vía atropella 5 personas, por esta vía atropella solo a una. ¿Ya? Fácil, ¿no? Estas 5 personas y esta una. Ya elijo matar a esta persona, salvo más vidas. Solo tengo esas dos opciones. Problema. ¿Qué si es tu hijo? ¿Qué si es tu madre? ¿Qué si es tu padre? ¿Lo haces? ¿Ya? ¿Qué si esta persona es un profesor, un sacerdote, alguien que hace bien a la sociedad y estos 5 son criminales? ¿Qué eliges? ¿No? Entonces, ese es el dilema del tranvía. Cuando hagamos vehículos autónomos, ya está pasando, se toman esas decisiones. ¿Ya? Puede ser que tomen esas decisiones. ¿Qué tecnologías usamos para vehículos autónomos? El LIDAR, que es como un radar, pero con luz infrarroja. ¿Ya? Y mides la reflexión y creas un mapa del entorno en 3D. ¿Ya? Odometría, ¿ya? Que sensores en movimiento, acelerómetros, ¿ya? Para ver tu ubicación real. ¿Ya? Y estimas a partir de esa suma de los errores tu trayectoria. ¿Ya? Y la vas corrigiendo. Te tienen que usar los dos a la vez. El llamado sistema de navegación inercial, que originalmente era de los aviones, ¿ya? Que usaban un giroscopio dentro del avión, es la manera más antigua de guiarse que tenían los aviones, ¿ya? Y un contador. Entonces sabías la dirección y sabías el tiempo y la velocidad a la que estabas volando. Y con eso podías predecir. De hecho, en los viejos tiempos, o sea, comienzos del siglo XX, comienzos de la aviación, era una muy buena manera podías navegar con todo el mundo por todo lado. Esta era la manera que se navegaba antes del GPS, con el sistema de navegación universal. Había sistemas muy interesantes y se sigue utilizando. ¿Cuál es la opción, ¿no? Ante este dilema que les digo de que esto no podría utilizarse acá? La mejor opción es las llamadas carreteras inteligentes. No es sensorizar el vehículo, sino sensorizar las carreteras y comunicarse con el vehículo. ¿Ya? Entonces es la carretera la que le envía información de por qué carril estás yendo, por cuál carril debes de ir, etc. Ya, pero tienes que hacer un montón, sensorizar la carretera, no sensorizar el vehículo. No va a lograr una automatización completa de los vehículos, pero va a ayudar a los conductores. Esto sí se puede hacer acá, por ejemplo. Y tiene que incluir lo que se llama un vehículo conectado, es decir, que los vehículos se comuniquen con la carretera, con el sistema de la carretera, y entre los vehículos, para intercambiar información. Ya existen estándares, acá lo menciono un poco. Finalmente, en Arequipa, ¿qué está pasando? Ya hay scooters y bicicletas que se venden, los motos, hay un bus eléctrico que estaba circulando, no sé qué tal irá. Ha habido experimentos con taxis, hay un par de empresas de taxis que ya tienen esto, a ellos les conviene mucho, sería muy interesante. Ya, desventajas de Arequipa, las cuestas. Bueno, la autonomía de un vehículo eléctrico, si nominalmente te dice que es 100 kilómetros, en Arequipa debe ser la mitad más o menos, incluso menos. Tienes que subir y bajar cuestas. Una ventaja que le veo a Arequipa sería la energía solar. En Melbourne, que es una ciudad que está a la misma latitud de Arequipa, o sea, probablemente recibe el mismo sol, ya hay tranvías eléctricos, la mitad de la energía es solar. Y ahora que necesitamos transporte masivo en Arequipa, esta sería la mejor opción. Un sistema integrado de transporte, como dicen, ¿no? Entonces, mucho potencial acá, sobre todo por el lado solar. ¿Ya? Y una desventaja que es las cuestas. Si haces un buen diseño del tranvía, que no tenga tanta cuesta y te comunique de la ciudad, la haces. ¿Ya? Entonces, hasta aquí lo de electromovilidad. ¿Ya? Mucha teoría, pero teníamos que terminar. Y para la siguiente clase estoy dejando, para la siguiente semana ya hacemos el proyecto. Más bien, ¿hicieron sus proyectos? ¿Han avanzado algo que quieran mostrar ya estos minutos que quedan? Para ir revisándoles. ¿Alguien? Ya, entonces igual, pero ya los voy a revisar para la siguiente semana, entonces tenganlo listo.
Ya, entonces ahí lo dejamos y nos vemos el día